Bien, entonces en este video vamos a continuar con lo de la última clase. Acá estamos visualizando que hemos calculado las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, y entonces acá lo que nos faltaba es calcular el coeficiente de variación, ¿no? De acuerdo a lo explicado en la pizarra, el coeficiente de variación va a ser igual a la desviación estándar dividido entre la media aritmética que nosotros tenemos ahí y multiplicado por 100. Bien, entonces ahí tenemos un valor, lo vamos a disminuir los decimales, y entonces ahí tenemos un valor de 10.2, 10.2%. Entonces, la variabilidad de este conjunto de datos de la demanda biológica de oxígeno es de 10. Habíamos indicado más o menos allá, fíjense, 10, 10.4, fíjense, no ha sido 10.4, pero aquello ha sido solamente al ojo. Ahora, sí, efectivamente, está muy cerca, pero es un valor de 10.2 la variabilidad de estos 60 datos de la demanda biológica de oxígeno. Bien, esto nos sirve para ver cuán dispersos son nuestros datos o cuán homogéneos son nuestros datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, 10% significa que nosotros tenemos poca variabilidad, ¿no? Eh, Poca variabilidad de esos datos, ¿no? Pero si fuera, por ejemplo, 30%, 40%, tendríamos más variabilidad de ese conjunto de datos, y si presenta valores mucho mayores, una mayor variabilidad todavía, ¿no? Bien, ahora vamos a pasar a los cuartiles. Nosotros habíamos indicado ya en la pizarra que los cuartiles son los valores que dividen el conjunto de datos en cuatro partes iguales. Esa es una medida de posición. Y para eso tenemos que saber en qué clase se encuentra. Entonces, fíjense, el primer cuartil, que es hasta el 25, ¿dónde está? Está en la tercera clase. Entonces voy a colocar acá, aquí va a estar Q1, ¿no? Q2, que es el 50%, está entre 30% y 53.3. Entonces, esta es la clase del segundo cuartil. Y el segundo y el tercer cuartil, que es 75%, está en la siguiente clase. Significa en la clase 1, 2, 3, 4, 5, en la clase 6. Entonces, esta será la clase del tercer cuartil. Está claro, ¿no? ¿Dónde está el 70% acumulado? Está entre 68.3 y 83.3. Dentro de eso está el 75% acumulado. Por eso es que esa es la clase del tercer cuartil. Bien, ahora vayámonos a los quintiles. El primer quintil es hasta el 20%. ¿Dónde estará el 20%? Acá, ahí está el 20%, ¿no? De 13 a 30 entonces. Acá está entonces el primer quintil. El segundo quintil es el 40. ¿Dónde está? Va a estar entre 30 y 53. Entonces, esta es la clase del tercer quintil. Del segundo quintil. Del tercer quintil, que es hasta el 60. ¿No? ¿Dónde estará? Está entre 53 y 68. Está 60. Entonces, este es el tercer quintil. Y el cuarto quintil, que es 75%, está en la penúltima clase. Entonces, aquí está el quintil 4. Bien, entonces ya tenemos la posición de todos los valores, tanto de cuartiles como de quintiles. Ahora vamos a ir calculando, por ejemplo, el primer cuartil, ¿dónde está? En la clase 1, 2, 3, en la clase 3. Entonces, primer cuartil está en la clase 3. Entonces, vamos a ir a calcular. Primer cuartil, hemos dicho, está en la clase 3. Bien, acá. Entonces, ese va a ser igual. Límite inferior de la clase 3. Bien, acá. Esa es la clase 3. Ese es el límite inferior. Más, paréntesis, paréntesis, paréntesis. Ahora dice ahí, n dividido entre 4. Entonces, n, ¿cuánto vale? 60 dividido entre 4. Bien. Menos la frecuencia absoluta acumulada, dice, antes de la clase del primer. Antes sería entonces el 2. Ahí. Entonces, cerramos y ahora decimos dividido entre la frecuencia absoluta de la clase del primer cuartil, que sería 10. Bien, ahí tenemos entonces. Bien, y todo eso tenemos que ver con los colorcitos, nos vamos a dar cuenta acá. Entonces vuelvo acá y voy a ir revisando con los colores. Fíjense, acá tengo, todo está bien, entonces todo eso, bien. Ahora fíjense, tenemos 1,
2, 3. Y ahí tenemos 1, ahí tenemos 1, 2, 3. Entonces ahí, ¿cuántos tendrían que ser? A ver, vamos a fijarnos ahí. Todo eso tiene que estar ahí. Estamos multiplicando eso, entonces aquí tiene que ser uno más. Bien. Ahora multiplicado por el intervalo de clase. Bien, el intervalo de clase está acá también, más acá. Y entonces vamos a colocar por el intervalo de clase. Y entonces ahí tenemos, entonces hay un problema, dice. Entonces tenemos que ver cuál es el problema. Entonces posiblemente sean los paréntesis, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo que está pasando? Ahí. A ver, vamos a ver ahora. Ya ve, ahora tenemos, ¿no? Fíjense, los paréntesis tienen que ser iguales. Si yo tengo 3 abiertos, tiene que haber 3 cerrados, ¿no? Ahora, también otra cosa importante es acá. ¿Qué estoy haciendo yo primeramente? El primer paréntesis desde adentro, pero desde adentro. ¿Dónde va a ser este adentro? Primero este N4, ese es paréntesis. Luego, ese N4 menos J3. Entonces, otro paréntesis, ahí está, ¿no? Que sería el rojo. Luego tenemos el otro paréntesis de la división del numerador dividido entre el denominador, que sería los paréntesis de color negro, ¿no? Entonces, también está bien comprobado. Y entonces, acá nosotros vamos a decir que el primero va a ser con un solo decimal, como estamos trabajando ahí. Y entonces colocamos ahora fórmulas, y aquí colocamos número, y aquí colocamos un decimal. Bien, entonces ese es el primer cuartil. Segundo cuartil, ¿no? Entonces, ¿en qué clase está el segundo cuartil? Fíjense, el segundo cuartil, ¿en qué clase está? 1, 2, 3, en la clase 4. En la clase 4 está. Entonces, vamos a ir entonces hasta la clase 4. Ahí. Esa es la clase 4. Ese es su límite inferior. Ahora, más, nuevamente. Ahora, paréntesis, paréntesis. Ahora, n dividido entre cuánto hemos dicho que sería? N dividido entre 2. Entonces, vamos a tener 60 dividido entre 2. Bien. Cerramos. Menos la frecuencia absoluta acumulada, dice antes de la clase de la mediana. Entonces, antes sería 18. Bien. Dividido entre la frecuencia absoluta de la clase donde está este cuartil, que sería 14, ¿no? Entonces, cerramos ahí y multiplicamos eso por el intervalo de clase. Bien, entonces aquí tenemos nuestro valor. ¿Cuánto sale? 78.1 sería. Bien, entonces vamos ahí, 78.1. ¿Qué serían estos? Miligramos por litro. Entonces vamos a colocar también acá miligramos por litro, ¿no? Entonces aquí tenemos miligramos por litro, miligramos por litro. Bien, ya tenemos el primer, segundo, y ahora vamos a calcular el tercer cuartil. ¿En qué clase está el tercer cuartil? Vamos a vernos acá. ¿En qué clase estará el tercer cuartil? Aquí tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la clase 6. Entonces nos vamos nuevamente acá, en la clase 6. Entonces vamos a calcular el tercer, en la clase 6. Igual, límite inferior de la clase 6. Entonces aquí tenemos límite inferior de la clase 6. Aquí tenemos la clase 6. Su límite inferior es este. Más paréntesis, paréntesis, paréntesis. Ahora dice ahí, hemos dicho nosotros que puede ser también, ¿no? ¿Se acuerdan? 0.75 por n o 3 cuartos por n. Vamos a colocar 0.75. 0.75 por n. Bien, ¿dónde está n? Acá, 60. Bien, ya tenemos eso. Ahora, menos la frecuencia absoluta acumulada antes de esa clase. Antes de esa clase sería 41, ¿no? Y ahora dividido entre la frecuencia absoluta, dice, de esa clase, que es 9, ¿no? Y entonces esto vamos a tener multiplicado por el intervalo de clase, que ¿cuánto sería? 4.8. Bien, entonces aquí tenemos que nuestro tercer cuartil es 85.7 miligramos por litro, ¿no? Por litro. Bien, ahí tenemos entonces los tres valores. Entonces, ahora en la interpretación, como hemos indicado, yo podría decir, si n es grande, no fueran 60, sino muchos más, yo podría decir entonces que la probabilidad de obtener valores de la concentración de la demanda biológica de oxígeno menores o iguales a 72.6 miligramos por litro sería de un 25%.
y la probabilidad de obtener valores mayores a 72.6 miligramos por litro sería ¿cuánto? 25%. El segundo cuartil, ¿no? El segundo cuartil, en cambio, nos indica que la probabilidad de tener valores menores o iguales a 78.1 es de un 50% y la probabilidad de tener valores mayores a 78.1 miligramos por litro es del otro 50%. En el caso de la interpretación del tercer cuartil, nosotros podemos decir que la probabilidad de obtener valores de la demanda biológica de oxígeno menores o iguales a 85.7 miligramos por litro es de un 75%. Y la probabilidad de obtener valores mayores a 85.7 es solamente de un 25%. Entonces, esa sería la interpretación a los cuartiles, ¿no? Tenemos los tres cuartiles. Ahora, ¿qué más podemos ver? Fíjense una cosa importante acá. Lo del segundo cuartil, fíjense el segundo cuartil, la mediana es 78.1, ¿no? Y aquí también el segundo cuartil es 78.1. Eso significa que la mediana y el segundo cuartil tienen que ser el mismo valor. Y por lo tanto, esa es también una manera de verificar que los cálculos han sido bien hechos, ¿no? Otra cosa importante, por ejemplo, el tercer cuartil, que está en la clase 6, este valor de 85.7 miligramos por litro debe estar en la clase 6. Entonces vamos a ver, 85 estará en la clase 6, aquí. Fíjense, 85 es entre 83 y 88, ahí está 85, dentro de la clase 6. Entonces eso significa que el cálculo que hemos realizado es el correcto, ¿no? Entonces, esos cuatro valores nos representan entonces los cuartiles. El primer cuartil que va hasta el 25% de los datos ordenados, el segundo cuartil que va hasta el 50% de los datos ordenados y el tercer cuartil que va hasta el 75% de los datos ordenados.